teórica correspondiente al día de hoy, en la cual vamos a hablar de lo que es la estructura y función de los ácidos nucleicos, ¿no? El capítulo número 2. Seguramente el día de ayer han hablado de una primera parte, sobre todo de la parte estructural relacionada con las funciones de lo que son los ácidos nucleicos, ¿no? Hoy vamos a hablar de aspectos importantes que tienen que ver sobre todo con el DNA y con los tipos de RNA, ¿no? Uno que vamos a ver con el DNA, los tipos de RNA, ¿no? Y después las nucleasas también, ¿no? Entonces, como habrán visto, este tema de biología molecular, que se llama la cosa, ¿no? Bioquímica y biología molecular. Esta parte de la biología molecular es una parte bien importante en los diferentes capítulos que hemos ido tocando, ¿no? Y además es un poco apasionante entrar al mundo de la biología molecular, porque vemos las características del ADN, vemos la estructura del ADN, ¿no? Una estructura, si bien es una estructura compleja, pero a medida que vamos avanzando y vamos estudiando con más profundidad, vamos viendo más detalles de esta estructura del DNA, en su composición, cómo son sus bases, ¿no? Qué diferencias hay entre el DNA y el RNA, que vamos a ver enseguida. Lo hemos visto también en anteriores clases, en la anterior clase teórica, la anterior semana que hemos tenido, ¿no? Una parte fundamental de la estructura tanto del DNA y del RNA. Es así que hay algunos conceptos que son importantes, por ejemplo, cuando hablamos del proceso de la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Han debido escuchar ese término hemos ido utilizando en muchas clases teóricas, ¿no? Entonces, en biología molecular, el proceso de la transcripción no es más que pasar la información que tiene el DNA, ¿no? Pasar la información que tiene el DNA hacia la cadena de RNA, ¿no? Ese es el proceso de la transcripción. Entonces, toda la información que prácticamente tiene esta cadena de RNA es de doble hebra, que obviamente se diferencia de una cadena de RNA que es de hebra simple, ¿no? Le pasa toda esta información, ¿no? Ya hemos dicho que la cadena de RNA tiene información genética, ¿no? ¿Qué grupo es el que lleva la información genética de la cadena de RNA? Es la ribosa, es la base nitrogenada, el grupo carboxilo. ¿Quién es el que tiene la información genética en la cadena de RNA? Las bases nitrogenadas, ¿no? No se tienen que olvidar. Las bases nitrogenadas son las que llevan la información genética, ¿no? Entonces las bases nitrogenadas son las más importantes dentro de la estructura de la cadena de RNA. Entonces, cuando hablamos de transcripción, estamos hablando de que toda esta información que tiene este DNA, en cuanto sobre todo a la información genética que tiene, desde sus bases nitrogenadas, desde sus bases de purinas, pirimidinas, ¿no? Que tienen esta cadena de DNA, prácticamente le va a pasar toda la información a la cadena de RNA. Pero bien, el producto final obviamente va a ser, dentro de esta estructura, la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el proceso de la transcripción? ¿No? Hace que, vamos a ver en una de las imágenes, ¿verdad? Que toda la información que se tiene en esta cadena de RNA, porque esta es una cadena, si queremos decir,
un DNA madre, si queremos decir, ¿no? Es un DNA madre, o también podemos llamarla una cadena de DNA vieja, ¿no? Que lleva toda la información genética. Mientras que la cadena de RNA que se va a acoplar acá, que va a ser esta, digamos, una cadena de RNA, va a ser una cadena prácticamente nueva, ¿no? Una cadena nueva de RNA. Igual con sus bases, ¿no ve? Así va a ser la cadena de RNA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente en este proceso va a realizar una copia de todo lo que es la cadena de DNA, de su hebra simple, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la transcripción. Cuando leemos en el libro transcripción, es ese proceso. Otro concepto importante, habrán escuchado también cuando hablamos, por ejemplo, de las endonucleasas. Endonucleasas de restricción, ¿no? ¿Qué serán las endonucleasas de restricción? Las endonucleasas de restricción son aquellas que van a realizar cortes en la cadena de DNA, ¿no? Entonces, estas endonucleasas de restricción van a realizar cortes en lugares específicos de la cadena de DNA. ¿Dónde va a ser esos cortes? Sobre todo, ¿cómo está unida pues la cadena de DNA? ¿Cómo está unida esta cadena de DNA? Por puentes de hidrógeno, ¿eh? Entonces va a realizar ese rompimiento las endonucleasas de restricción, ¿no? Puede realizar un rompimiento primero de los puentes de hidrógeno y además puede realizar cortes específicos en la cadena de DNA. Bueno, ¿con qué fin se utilizan también las endonucleasas de restricción? En biología molecular, las endonucleasas de restricción se pueden utilizar también con fines médicos, sobre todo para manipulación de la cadena de DNA, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una cadena de DNA de doble hebra que tiene sus bases nitrogenadas, las cuales estas bases pueden estar conjugadas de diferente forma, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la forma de conjugación? Guanina con citosina, ¿no ves? Adenina con timina. Entonces, una de estas conjugaciones puede estar mal en una cadena de DNA. Entonces, las endonucleasas de restricción pueden ser utilizadas como terapia para detectar dónde están estas fallas y realizar los cortes específicos a nivel de estas fallas de la cadena de DNA, ¿no? Otro aspecto importante cuando hablamos de síntesis de proteínas, otro término también que encontramos en el libro son las topoisomerasas. Las topoisomerasas. ¿Qué serán las topoisomerasas? Bueno, las topoisomerasas son las que van a, en un término sencillo para que entendamos de qué se tratan, son las que prácticamente evitan el superenrollamiento de la cadena de DNA de hebra simple, ¿no? De la cadena de DNA de hebra simple. ¿Cuándo decimos hebra simple y cuándo decimos hebra doble? Este es un ejemplo de doble hebra, ¿no ven? Así es la estructura del DNA. ¿Cuándo decimos de hebra simple? Decimos de hebra simple
¿Por qué? Gracias a las endonucleases de restricción y a otras enzimas también, las polimerasas, ¿no? Las polimerasas también igual tienen su función, las polimerasas. Ahorita nos estamos hablando de las polimerasas. ¿No? Igual participan también en el rompimiento de la estructura del DNA. Entonces, cuando se separa esta cadena de DNA con la finalidad de realizar, ¿no?, miles de copias, gracias al RNA que interviene y realiza las copias, y posteriormente este RNA, digamos que al hacer esta copia, va formando esa copia y va formando nuevas cadenas de DNA, ¿no? Esa es la finalidad prácticamente, formar nuevas cadenas de DNA. Entonces, esta información de esta cadena de DNA vieja va a ir copiándose de generación en generación. Así es. Y de ahí es que se habla después, cuando hay una malformación congénita, de hacer el árbol genealógico, ¿no ve? El árbol genealógico trata de detectar dónde se encuentra la malformación congénita. Viene del padre, de la madre, de los abuelos, de los hermanos, qué sé yo, ¿no ve? Y hay símbolos, ¿no ve?, para crear el árbol genealógico, ¿no ve? Tanto para el hombre como para la mujer. Pero bueno, no nos perderemos. Estábamos hablando de las topoisomerasas. Cuando se realiza en el proceso de la síntesis de proteínas una separación de estas cadenas de DNA, entonces estas cadenas de DNA prácticamente quedan libres, ¿no? Estas las vamos a llamar de hebra simple, ya se llaman, ¿no? Cuando se separan. Al quedar cadenas de DNA de hebra simple, estas pueden sufrir procesos de superenrollamiento. Y quiere decir así los van a encontrar en el libro, ¿no?, cuando vayan a ver. Esto es un superenrollamiento, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a evitar este superenrollamiento? Son las topoisomerasas, ¿no? Son las que van a evitar que no se produzca este superenrollamiento, ¿no? Pero puede producirse, ¿no?, las cadenas de hebra simple. Entonces, estas son las encargadas directas de evitar prácticamente el superenrollamiento de las cadenas de hebra. Muy bien. Vamos ahora con la primera parte. El DNA como plantilla de replicación y transcripción. Ya hemos hablado de la parte inicial, de cómo la cadena de DNA nos puede servir como una plantilla. Es una cadena de DNA vieja. Nos sirve de plantilla para hacer miles de copias en la cadena de DNA. Entonces, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, contiene toda la información genética. Ya lo sabemos, ¿no? Sobre todo en las bases nitrogenadas. ¿Esta información para qué sirve? Para la herencia genética que va de generación en generación, ¿no? Nos sirve también para la síntesis de proteínas, transcripción y traducción, ¿no? Y durante la replicación, el ADN se copia antes de la división celular. ¿Cuáles son las fases de la división celular? ¿Quién sabe? Son de la histología, ¿verdad? ¿Cómo se realiza la división celular? ¿Mitosis? ¿Cómo? ¿Y cuáles son las fases? ¿Qué es la anafase? ¿Quién era su docente de histología? Doctor Javier, Sí. Vamos. Replicación de la cadena del ADN es semiconservadora. ¿Por qué nos dice que es semiconservadora? Porque gran parte de este proceso de replicación, de esto que estamos hablando, ¿no?, de las copias de DNA hacia las cadenas de RNA, ¿no?, hace que cada nueva molécula de ADN conserve una cadena vieja y sintetice una cadena nueva, ¿no? Quiere decir que prácticamente va a conservar la cadena de RNA, ¿no?, que es la que va a ser, digamos, un DNA nuevo, ¿no?,
es así, un DNA, prácticamente va a conservar toda la información que tiene esta cadena de DNA y hebra, ¿no? Va a conservar toda esa información, está prácticamente traspasando toda la información genética que tiene a través de sus bases nitrogenadas, ¿no? Las enzimas, como la DNA polimerasa, hemos hablado de la polimerasa también, ¿no? Hay también lo que es la helicasa y la ligasa, que participan en todo lo que es el proceso tanto de la replicación y de la transcripción de las cadenas nuevas de DNA, ¿no? Y también lo más importante, que asegura que cada célula hija reciba una copia idéntica a la cadena de DNA original. Ahí tenemos entonces un ejemplo, ¿no? Cómo desde una cadena de DNA que está pintada de color amarillo, que es la que tiene la información genética, se van copiando en el RNA y se van formando nuevas cadenas de DNA, ¿no? Esto, digamos, la de hebra simple, que le decimos vieja, que tiene toda la información genética en las bases nitrogenadas. Y esta es la cadena nueva que está recibiendo esa información y la está copiando prácticamente, ¿no? Y a través de esa va a formar nuevas cadenas de DNA. Lo mismo en este lado, ¿no? Y tenemos ahí las bases, la adenina con la timina, la guanina con la citosina, ¿no? Así se van conjugando las bases, ¿no? En cada una de ellas. Ahora bien, siempre hemos dicho que la secuencia de estas cadenas de DNA siempre va a ser de 5' hacia 3', esa es la secuencia prácticamente, ¿no? No puede ser al revés, de 3' a 5', siempre va a seguir de 5' hacia 3'. Eso es bien importante cuando hablamos de la secuencia de la cadena de DNA. Entonces, ahí estamos viendo que mantiene prácticamente la estructura de la información. Aquí tenemos nuevas cadenas de DNA, miren si se dan cuenta, ¿no? Ahí arriba tenemos la molécula original de la cadena de DNA, ¿no? Esa es la molécula original. Luego tenemos las moléculas hijas, ¿no? Que van siendo nuevas prácticamente, ¿no? Que es de primera generación. Y aquí tenemos las de segunda generación, ¿no? Más cadenas de DNA, gracias a esas copias que hemos hecho a través de las cadenas de RNA. Bien, entonces, además, la cadena de DNA tiene surcos y puede estar súper enrollado. Ya les he dicho, nos dan un ejemplo de súper enrollamiento que les he dado en la cadena de DNA de hebra simple, ¿no? Puede presentar súper enrollamiento. Si quieres evitar el súper enrollamiento, las toco. ¿Qué más? Entonces, tiene un surco mayor y surco menor, ¿no? Que permiten que proteínas reguladoras como factores de transcripción se unan a secuencias específicas en la cadena de DNA sin romper parte de la estructura. ¿Qué más? El DNA tiene surcos y puede estar súper enrollado, así es, ¿no? Cuando hablamos de súper enrollamiento, ya hemos dado un ejemplo. Generalmente ocurre cuando la cadena de DNA se enrolla sobre sí misma, ¿no? Y en el libro van a encontrar así igualito estos súper enrollamientos, ¿no? En la estructura del DNA, ¿no? Entonces, es regulado por las topoisomerasas, ¿no? Enzimas que cortan y unen esta estructura del DNA para que sea solamente una, si queremos decir, una sola barra lineal, ¿no? Y que sea tensa sobre todo, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos tensa, que sea rectilínea y tensa para evitar los súper enrollamientos, ¿no? En cambio, cuando no es tensa, entonces fácilmente se puede súper enrollar. Entonces, ahí tenemos algunas diferencias que hemos visto también en la anterior clase, en algunos aspectos, sobre todo cuando hemos hablado de las diferencias dentro de la estructura, sobre todo, ¿no? Que tenían unas bases nitrogenadas, otros también tenían bases nitrogenadas,
grupos carboxilo, el otro tenía grupos ribosa, ¿verdad? Entonces vemos ahí las características, ¿no? El azúcar en el DNA va a ser la desoxirribosa. En el ARN va a ser la ribosa, ¿no? Las bases nitrogenadas, ahí sí vamos a tener una variación. Principalmente, ¿en qué base nitrogenada? En la timina y el uracilo, ¿no? Ese es lo que le va a dar la diferencia, tanto en el ADN y en el ARN. Las cadenas son generalmente de doble hélice en el ADN. Y en el ARN es de cadena sencilla, como hemos visto hace rato, ¿ves? Cadena sencilla, el RNA, ¿ves? Y este es el DNA que es de cadena doble. Por decimos de doble hebra. ¿Qué más? Estabilidad. Prácticamente, obviamente, esta cadena de DNA es mucho más estable, ¿ves? Inclusive habíamos hablado de intensidad, ¿no? La anterior semana, el anterior jueves, ¿no? De que hay una relación intensa entre una de las bases. ¿Cuáles eran esas relaciones intensas? ¿Quiénes generaban esa relación intensa que era más difícil de romper, digamos, esos puentes de hidrógeno? ¿Cómo es? ¿Cuál de estas eran? La guanina y la citosina, eso hemos dicho, ¿no ves? Que generaban una relación intensa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta relación que hay entre la adenina y la timina es solamente de 2 puentes de hidrógeno, mientras que esta mantiene 3 puentes de hidrógeno. Por eso es más intenso, ¿no ves? Más difícil de romper. Bien. Localización. El ADN se localiza en el núcleo. El ARN se localiza en el núcleo y también tenemos en el citoplasma. Entonces, esa es una diferencia prácticamente de la estructura química entre el ADN y el ARN. Bien, hablamos del proceso de transcripción del ADN hacia el ARN, ¿no? El ADN polimerasa copia una sola cadena de ADN como cadena vieja que se tiene, que lleva toda la información, ¿no? Se llama cadena plantilla, nos sirve de plantilla también, ¿no? Se llama cadena vieja también, o también la podemos llamar cadena plantilla, esta cadena de DNA. ¿Qué más? El resultado entonces es un RNA mensajero. Acá ya estamos hablando de los tipos de RNA. Que vamos a hablar de eso. RNA mensajero con una secuencia complementaria de ADN en una transcripción, ¿no? Y similar a la cadena codificadora. Entonces ya tenemos acá prácticamente la información genética en esta cadena de RNA, ¿no? Con toda la información que tiene esta cadena de DNA que le pasa a la cadena de RNA, ¿no? De información. Ahí nos sirve como plantilla para realizar las demás copias que vamos a hacer, ¿no? Ya sea de primera generación o de segunda generación. ¿Qué más? El proceso siempre ocurre en dirección 5' hacia 3', ya hemos explicado eso. Tipos de ARN y sus funciones. ¿Cuáles son los tipos de ARN? ¿No? Uno que es el ARN mensajero. Bien, el ARN mensajero, por ejemplo, dentro de sus funciones está llevar la información genética del ADN al ribosoma para así facilitar lo que es la síntesis de proteínas. Tiene una capucha que se llama capucha cap, ¿no? Que en el extremo 5', en un extremo 5'. Es como si acá dibujáramos una estructura de DNA y a este le pondríamos el extremo 5', ¿no? Y este sería el extremo 3'. Entonces en el extremo 5', va a tener lo que decimos una cápsula, ¿no? Y una cola polia prácticamente en el extremo 3', ¿no? Una cola polia. Y acá decimos una capucha, ¿no? Capucha. En el extremo 5',
y una polifonía en el extremo 3'. No se olviden de eso. ¿Qué más? Entonces, ese es un aspecto importante cuando hablamos del proceso, sobre todo de la traducción, porque estos componentes que tienen en el extremo 5' y en el extremo 3' va a facilitar los procesos de traducción. Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo de síntesis de una molécula de proteína, ¿no? Como la información empieza en el extremo 5', sobre todo en el ribosoma, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Luego va pasando a través del proceso de la síntesis de proteína, a través del RNA mensajero, ¿no? Tenemos allá, síntesis de proteína sobre la plantilla del RNA mensajero. Entonces es como si tuviéramos acá una plantilla de RNA mensajero prácticamente, ¿no? Esta sería nuestra plantilla de RNA mensajero, ¿no? Y está copiando toda la información. Y finalmente tenemos la molécula de proteína completada en el proceso de la síntesis de proteínas. Tipos de ARN y sus funciones. Otro tipo de ARN. Tenemos el ARN de transferencia. ¿Qué funciones tiene? Bueno, número 1, transporta aminoácidos al ribosoma, ¿no? Otra función importante, tiene forma de trébol con un anticodón, ¿no? Cuando decimos que tiene forma de trébol, es más o menos así, ¿no? Es como tener una cadena de DNA, pero entonces dibujamos acá la cadena de DNA, por ejemplo, y acá tenemos sus bases, citosina con la guanina, ¿no ves? Adenina con la timina, citosina, guanina, entonces es citosina, guanina, ¿no? Y acá igual tenemos otra configuración de bases también, citosina, guanina, adenina, timina, ¿no? Y después acá se forma como una forma de trébol prácticamente, donde ya no se forman puentes de hidrógeno en esta estructura de RNA de transferencia. No estamos hablando de RNA. Entonces, esa es la forma de característica del trébol. Cuando ustedes vayan al libro de Harper, ¿no? Que es de Harper todo este contenido que hemos sacado, van a ver la estructura en forma de trébol en el RNA de transferencia. Es esa forma, ¿no? Entonces, además tiene una forma de trébol con un anticodón que reconoce los codones del RNA. Y tiene una carga de aminoácidos en un extremo 3', ¿no? Que quiere decir que en un extremo 3' de la estructura del RNA de transferencia va a estar cargado con un aminoácido, ¿no? Y vamos a hablar de las otras clases de RNA y sus funciones. Bueno, vamos a hablar casi al terminar también de lo que les hablaba en la anterior clase del RNA post-transcripcional, ¿no? ¿Quién había descubierto este RNA? Sus funciones, ¿no? Todo eso. RNA nucleares pequeños, ¿no? Y vamos a hablar del microRNA también posteriormente, ¿no? Implicaciones. Entonces, el RNA nuclear ayuda a procesar lo que es el pre-RNA mensajero, ¿no? Eliminando prácticamente los síntomas y forman parte del complejo ribosoma, ¿no? Hablamos ahora de lo que es, por ejemplo, el microARN, que tiene que ver sobre todo con la etapa del RNA mensajero post-transcripcional, ¿no? Vamos a explicar eso. El microARN, entonces, también hablamos acá del ARN interferente, ¿no? Pequeño. ¿Qué funciones tienen? Uno, que regula la expresión génica. ¿Y qué es la expresión génica? ¿Qué es la expresión génica? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo se expresa el gen? Se expresa a través de la síntesis de proteínas. Esa es la expresión génica. Ya. Regula la expresión génica al bloquear la traducción o degradar el RNA mensajero. Esto también
se puede utilizar con fines médicos, ¿no? En biología molecular. Porque escuchen ese concepto, ¿no? Regula la expresión genética al bloquear la traducción o degradar el RNA. Entonces, podemos identificar que en esta plantilla de DNA, por ejemplo, ¿no? Hay una alteración principalmente en la conjugación de las bases. Entonces, tenemos una plantilla de DNA prácticamente que está mal codificada, que tiene una mala información genética. Por ejemplo, puede tener información genética para el cáncer, ¿no? Puede tener información genética para el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Al realizar las copias, está haciendo miles de copias, ¿no? De las cadenas de DNA con cáncer. Un ejemplo que les doy, digamos, ¿no? Para que puedan entender. Entonces, imagínense realizar miles de copias de esa información genética que tiene cáncer, ¿verdad? O sea, que quiere decir que en un futuro va a desarrollar cáncer esa persona. Entonces, ahí le aplicamos los fines médicos. ¿Cómo le aplicamos? Entonces, regulamos la expresión genética, ¿no? ¿Cómo vamos a regular? Entonces, vamos a bloquear este proceso de traducción, ¿verdad? Y también vamos a hacer que se degrade esta cadena de RNA. Vamos a degradar esta cadena de RNA. ¿Para qué? Para que ya no haga más copias. Y por lo tanto no se desarrolle el cáncer. Esos son los fines médicos que se pueden, ¿no? Para terapias génicas. Bien. Los ARN largos no codificantes, ¿no? Regulan la estructura de la cromatina y la expresión génica también. Y representan gran parte del material transcrito que no produce proteínas. Ya. Algunas hebras simples en la estructura del DNA que ha sido separada, ¿no? Gracias a las polimerasas, DNA polimerasas, ¿no? Y el rompimiento también de los puentes de hidrógeno, ¿no? Algunas hebras simples pueden quedar libres, ¿no? Pueden quedar libres algunas hebras. Por eso nos dice ahí que representa gran parte del material transcrito que no produce proteínas. Al quedar hebras simples libres, por lo tanto, no van a tener ninguna funcionalidad, no van a tener por lo tanto la síntesis de proteínas. Y hablamos de las nucleasas, ¿no? Para ir terminando. ¿No? Son enzimas que digieren el ADN y el ARN, ¿no? Las nucleasas. Bien, ¿cuáles tenemos? Las desoxirribonucleasas, que degradan prácticamente el ADN. No se olviden de esto, ¿no? Esto puede ser pregunta de examen, esta plantilla de diapositiva, ¿no? Tenemos las ribonucleasas, ¿qué van a degradar? El ARN. Tenemos las endonucleasas, que cortan dentro de la cadena. Hemos hablado igual acá de las endonucleasas, de descripción, endonucleasas cortan dentro de la cadena. Y tenemos las exonucleasas que cortan desde los extremos. Miren ustedes. Uno es que corta dentro de la cadena y la otra es que corta desde los extremos. Las exonucleasas. Y eso también le podemos dar pues aplicación médica en las enzimas de descripción, o también llamadas endonucleasas de descripción, ¿no? Tiene su aplicación médica también en el laboratorio de biología. Y para ir terminando, hablamos del Premio Nobel de Medicina en el año 2024. ¿A quién le dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2024? ¿No? Le dieron al estadounidense que tiene el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2024, a Victor Ambros y Gary Druck, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque ellos descubrieron lo que era el microRNA, su papel en la regulación genética post-transcripcional, ¿no? Entonces descubrieron que en la etapa post-transcripcional todavía tiene un descubrimiento o que analizarse todavía, no termina ahí en la síntesis de proteínas y ahí termina todo. En esa etapa post-transcripcional se pueden dar mecanismos reguladores en la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que no codifican proteínas.
pero que desempeñan un papel crucial en la regulación de la expresión gen. Al unirse a los ARN mensajeros sintéticos, los microRNAs pueden inhibir la traducción de estas en proteínas, modulando así los diferentes procesos biológicos esenciales, ¿no? Y este mecanismo fundamental para el desarrollo y funcionamiento de los organismos multicelulares. Entonces, ¿qué nos trata de decir esto? Esto no solamente se aplica al ser humano, se aplica a las bacterias, se aplica a los virus, porque igual el virus para reproducirse tiene que sintetizar proteínas también, las bacterias también para reproducirse. Entonces, necesariamente para la síntesis de proteínas tienen que hacer igual miles de copias de una cadena de DNA, ¿vale? Y así se van reproduciendo y van sintetizando proteínas. Entonces, este aspecto es importante cuando hablamos del premio Nobel, ¿verdad? Y este año no sabemos quién obtendrá el premio Nobel de Medicina 2025. ¿Qué otros descubrimientos habrá? ¿Cómo se hace esto? Con la investigación. Hay que investigar, hay que ser curiosos, ¿verdad? Investigar. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos terminado la